Abril 2023. El juego Digimon New Century revela un artwork de Chaos Dramon que podría cambiar nuestra percepción del mismo para siempre y todo lo que conocemos de él. En este video trataremos de ver qué existe detrás de lo evidente. Como todas las historias increíbles de internet, esta comienza en un Discord de madrugada, con un usuario compartiendo inocentemente el arte del Digimon en cuestión. En este momento su servidor se percató de algo en concreto que antes no había podido notar. Chaos Dramon posee una tanga, pero no cualquiera, sino una muy similar a la de Wargreymon. Al notar esto, existió en mí instantáneamente una necesidad de compartir esta información con el mundo, y fue entonces cuando coincidencialmente la VTuber Eris hizo la pregunta más importante: ¿existe acaso un lore oculto? Nuevamente, y espero sepan disculparme, tuve una necesidad imperiosa de investigar esto, y tuve que llamar a un experto en el tema, y no a cualquier experto, sino al creador del concepto Wartanga. Si lo recuerdo bien, habrá sido hace unos años donde noté la particularidad forma de Wargreymon en su parte pélvica, y la prenda que poseía en la misma. Como todos sabrán, en su momento hice mi estudio Wartanga más allá de lo evidente, lo que cambió la percepción de este Digimon para siempre. Por supuesto que luego estuvieron los descubrimientos siguientes, como el cambio en el diseño de Tree que agregaba un símbolo en la parte posterior, pero obviamente todo esto no es más que redundancias. Cuando me llamaron por la madrugada para lo de Chaos Dramon, fue una revelación, fue como siempre estuvo ahí y nunca lo notamos. A lo largo de la historia se ha contemplado una rivalidad entre Wargreymon y Mugen Dramon, observada de hecho, y lo pueden verificar por ustedes mismos, en múltiples productos, desde una cinemática rancia en un juego que no salió de Japón, hasta el propio Digimon Adventure. Es más, podríamos decir incluso que el Wargreymon es de hecho el depredador natural de Mugen Dramon. Por lo tanto, cuando estaban creando a Chaos Dramon, la teoría, la lógica misma, nos dice que se basaron en Wargreymon. No es casual, por supuesto, que tenga esa tanga, y al mismo tiempo lo que parece ser parte del escudo de Wargreymon. Pero si vemos más allá de todo esto, también notaremos estos muslos gigantes, inmensos, bastante grandes que tiene. Lo que parecería ser, por supuesto, otro dato irrelevante, hasta que te percatas que Blitzgreymon tiene no solo unos muslos gigantes también, sino una parte roja extrañamente similar. ¿Diría usted entonces, señor Drashiro, que ambas especies se inspiraron en la otra? Bueno, Drash, como siempre digo, no me gusta poner las manos en el fuego, pero creo que teniendo 30 años en el estudio y estando, bueno, muy bien informado, se hace evidente que el asunto de las tangas es algo que va trascendiendo entre los Digimon. Y lo mismo por supuesto con los muslos, pero creo que eso requiere un artículo completamente diferente. Una información cuanto menos reveladora. Muchas gracias, señor Drashiro, por estar acá y brindarnos su tiempo y sobre todo conocimiento. No, por favor, el placer ha sido absolutamente mío. Dicho eso, creo que terminamos con este caso por ahora. Sin duda alguna resulta algo fascinante, pero como siempre la palabra final la tienen nuestros espectadores. Ustedes eligen en qué creer y en qué no, aunque a veces la realidad puede ser difícil de digerir o siquiera concebir. Yo soy Drash y esto fue Rewoldy a través del oculto. Muchas gracias por ver, pero sobre todo por escuchar.